Buenas noches. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pues bien, me presento. Mi nombre es Jennifer Gabriela Poggia Solórzano y estoy estudiando en la Universidad Estatal de Milagro. Estoy en el curso cuarto de uno de la carrera de Educación y la docente a cargo de esta asignatura que se denomina como Educación Centrada en los Estilos de Aprendizaje es la máster Graciela Josefina Castro Castillo. Pues bien, ¿cómo fue el descubrimiento de estas inteligencias para Howard Gardner? Pues bien, esto fue posible, eh, esto sucedió en los años 80 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, quien propuso una teoría que podría dar una revolución a la educación a nivel mundial, en la cual esta teoría fue denominada como la teoría de las inteligencias múltiples. Pero, ¿cómo fue en sí el descubrimiento de estas inteligencias múltiples para Howard Gardner? Pues bien, esto fue posible gracias a su arduo trabajo en dos campos esenciales, el proceso de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro. Pues al trabajar con personas que sufrieron algún daño cerebral, este le enseñó que la zona en la que el cerebro sufre alguna lesión es la más relevante. Esto es debido porque dependiendo de la zona en que haya sido la lesión, pues puede ocasionar fortalezas o debilidades en el individuo. En la misma podemos perder el habla, en el cual es aquella destreza, música o aquella capacidad para poder orientarnos. Esto hizo que su investigación lo llevara a un análisis en el cual algunos niños pueden ser buenos aprendiendo idiomas, sin embargo otros no ser buenos en la música. Es por ello que para Gardner fue una clave el poder darse cuenta que con algunas habilidades se puede lograr hacer algo, con lo mismo se puede carecer para otras acciones. Es por ello en lo que se puede concluir de que no existe una única manera de ser inteligente, ni tampoco existe la posibilidad de poder medir la inteligencia. Esto lo describe como las capacidades humanas, distintas en función de la inteligencia predominante. Es por ello que denominó 8 tipos de inteligencias múltiples. La primera inteligencia es la inteligencia lingüística o verbal, en el cual para Umaña Vega y Lizano Paniagua en el año 2008 lo define, nos dicen que esta es aquella capacidad para poder usar las palabras de una manera efectiva, ya sea de manera oral o escrita. Esta puede ser desarrollada por escritores, poetas, periodistas e incluso oradores. También tenemos sus respectivas características en el cual es aquella que podemos captar la información a sus matices mediante vía oral o vía escrita. También la habilidad de la comunicación y la transmisión efectiva de las mismas ideas, además de la persuasión a los receptores. Aquella fluidez o rapidez de la adquisición de los nuevos idiomas, así como el interés de los mismos, el manejo de un vocabulario amplio, la inclinación o disfrute de la lectura y o escritura, también la capacidad ortográfica y aquella de detección de los mismos errores. También unas habilidades para poder escuchar a las demás personas. Esto es debido a que existe una sensibilidad lingüística en el cual predispone a la atención y captación de matices y los mismos patrones del lenguaje. También tenemos la facilidad para realizar los usos de palabras, inclusive las rimas, la capacidad de adaptación del lenguaje y de los diferentes contextos, formatos y aquella habilidad para la retención memorista de datos e información de tipo verbal o escrita. También tenemos actividades en las cuales puede ser escribir un diario, explotar otros tipos de textos, leer, también conversar y poder debatir y además de poder aprender un idioma. Como segunda inteligencia tenemos la inteligencia lógica matemática, en el cual esta la definimos como aquella capacidad de razonamiento que podemos usar para poder resolver los problemas que están relacionados con los números. Este concepto fue dado por Martínez de la Muela en el año 2012. En ella también poseemos las características en las cuales son aquella habilidad para dar solución
lógica a los problemas. Esto puede ser de manera rápida incluso. Aquellas elevadas habilidades para el análisis y el mismo razonamiento, el disfrute de la realización de experimentos e incluso la extracción de las mismas conclusiones. También aquella facilidad de poder, la capacidad de poder formular y verificar las distintas hipótesis, aquella facilidad en la estimación y en la misma memoria. En los mismos, estos proceden a recurrir a listas y esquemas en la organización de dicha información, poseen una curiosidad acerca de los fenómenos naturales que se presentan día a día, y esto puede ser mediante investigaciones, deducciones, búsqueda de soluciones o incluso respuestas. Y aquella facilidad eh, e interés por la realización de los puzzles, los rompecabezas, los problemas, los desafíos mentales, entre otras. Sus profesiones son la ingeniería, la economía, ciencia e investigación, matemática, física y química. También tenemos la inteligencia kinestésica. Pues bien, para Pichazaka, en el año 2017, nos dice que esta es aquella capacidad de poder controlar el cuerpo físico durante alguna acción. También tenemos que esta posee varios ejemplos, como aquella capacidad de poder explorar el entorno y los objetos por medio del tacto o del mismo movimiento, el gran sentido del ritmo y la coordinación motriz, la facilidad para poder aprender a través de la experiencia directa, las destrezas para poder realizar aquella motricidad fina, habilidades para poder practicar disciplinas como la danza, el atletismo, la actuación, entre otras, y aquella destreza para poder cumplir los objetivos mediante el uso del cuerpo y de la mente, en el cual esta se implica la, como dije, la coordinación del equilibrio, la velocidad, las fuerzas e incluso la destreza. También tenemos la inteligencia visual espacial, en el cual esta consta en que es una capacidad para poder pensar en tres dimensiones, donde la mente puede ser capaz de crear imágenes y poder resonar acerca del mismo espacio y de sus mismas dimensiones. Es por ello que este tipo de inteligencia implica ser sensible al color, a la línea, al espacio y a las formas. Sus profesiones que las corresponden son los diseñadores, los astrólogos, los escultores, los tipógrafos, los médicos, los cirujanos, los pilotos, los arquitectos, los fotógrafos, los ingenieros e incluso los guías turísticos. Y también tenemos el cómo podemos estimular este desarrollo. Pues tenemos que podemos ampliar su vocabulario espacial. Esto referirnos con algo así diciendo aquí o allá. También practicar la orientación, ya sea que cuando salgamos a pasear, el hacer uso de mapas, el observar, memorizar y reproducir, que es el intentar fijarse en los objetos cotidianos para poder recordarlos mentalmente, el hacer fotografías de lo que nos apasiona. Es aquí donde ponemos énfasis en los ángulos y en las perspectivas, el conducir, ya que aquí necesitamos prestar atención al entorno y a sus elementos, ya sea como la distancia e incluso los movimientos, y el jugar. Esto puede ser de manera presencial o virtual, ya sea el ajedrez, los cubos de Rubik, el rompecabezas, en que esto podemos aumentar esta capacidad en la resolución de los mismos problemas espaciales. Y bueno, aquí las actividades en las que más les gusta es usar o crear formas o objetos, dibujar y pintar, jugar con los colores, tocar, sentir el mismo espacio en el que nos encontramos, escuchar cuentos, el crear el objeto con las manos, que serían las manualidades, e incluso ir a museos. Luego tenemos la inteligencia musical, en el cual esta la consideran como una de las distintas formas posibles de la inteligencia humana, debido a que esta está relacionada con aquella capacidad del individuo a la hora de poder percibir, discriminar e incluso expresar por medio de la misma música las diversas formas musicales. Este concepto fue dado por Morán Martínez en el año 2009. Entre sus características principales nos encontramos que esta es una facilidad a la hora de poder captar y expresar las diversas formas musicales e inclusive los ritmos. También aquella rapidez para poder aprender las canciones y los ritmos, o aquella facilidad de poder comprenderlos desde cero. El gusto, la capacidad para tocar los instrumentos o realizar tareas con una música de fondo, y la sensibilidad al percibir diversos sonidos del mismo entorno. Las actividades que podemos hacer para potenciarla es
Rodear nuestro ambiente de música, ya que esto es importante en nuestra vida cotidiana, acudir a conciertos o recitales musicales, tocar algún instrumento, asistir a clases de canto, bailar e incluso conocer distintos sonidos eh, e instrumentos que son utilizados en diversas partes del mundo, ya sea como la música andina, la africana, entre otras. Luego tenemos la inteligencia naturalista, en el cual está que fue este concepto fue dado por Ramírez Castro en el año 2017, que nos dice que esta es aquella capacidad para poder distinguir y poder clasificar em, utilizando diversos elementos del medio ambiente como objetos, animales o plantas. Esto posee un alto nivel la gente del campo, los botánicos, los ecologistas y los paisajistas, bueno, entre otros más, claro. Sus características son que estos manifiestan el deseo de poder entender las cosas, tienen una mayor preocupación por el medio ambiente y pueden identificar la flora y la fauna, además de que les gusta explorar y poder descubrir nuevas especies y comportamientos también. Y tienen el interés a poder utilizar herramientas de observación como microscopios, los telescopios, entre otras. Además de que esto demuestra interés en las mismas carreras de las ciencias como la biología, la botánica, la química e incluso la zoología. También tenemos aquí unas actividades que podemos hacer para el desarrollo de esta inteligencia, que es el contacto, que es las caminatas por el bosque, por ejemplo, la observación, que sería aquí el intentar observar con atención todo lo que nos rodea, la exploración con una lupa o un microscopio para hacer que la experiencia mucho más interactiva, la clasificación, esto podría ser que el niño realice un diario de campo y ahí haga sus anotaciones, incluso con fotografía, y la afición en el cual se fomenta a los niños a este tipo de actividades, como por ejemplo plantar semillas en sus mismos hogares. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, en el cual esta es conocida como aquella capacidad que nos permite el poder conocernos mediante el mismo autoanálisis. Esta también es conocida como el conjunto de habilidades cognitivas, haciendo referencia al grado en el que conocemos los diversos aspectos de nuestra propia manera de pensar, de sentir y de actuar. Este concepto fue dado por Trujillo Coloma en el año 2020. En ella nos presenta diversas cualidades como el autocontrol, la autodisciplina, una elevada autoestima, la autocomprensión, la ponderación de la importancia de las acciones que se está realizando, aquella capacidad para poder realizar una introspección o incluso una meditación para sacarle un mayor rendimiento y el conseguir un alineamiento con el presente, el aquí e incluso el ahora. Y también, ¿cómo podemos mejorar esta inteligencia? Pues bien, esto se debe a que debemos primero plantear a menudo lo que estamos haciendo, poder plantearnos cómo nos podemos orientar según este conocimiento hacia nuestras metas y también el poder evaluar nuestros progresos. Y por último tenemos la inteligencia interpersonal, en la cual esta es conocida como aquella capacidad en la cual podemos ver más allá para percibir a las demás personas, que no pueden, que pasan a veces las cosas desapercibidas. Además de que esta se denomina como ser aquella que una persona puede comprender a las otras personas con las que se relaciona y hasta comunicarse con ellas e interactuar de forma satisfactoria incluso. Esto fue dado por Castelló y Cano en el año 2011. Y unas formas para poder mejorar esta inteligencia tenemos tres, que es el aprender a escuchar, que es el fijarnos en lo que la persona nos habla debido a que a veces nuestra mente está volando y no podemos prestar atención. Luego tenemos el ponernos en la piel de los demás, que se basa básicamente en ponernos ante los pies de los demás, teniendo en cuenta las situaciones en las que esa persona puede estar pasando. Y aquí juega un papel fundamental la empatía. El poder abrir la mente, ya sea viajando, relacionándonos con otras culturas e incluso con otras religiones. El identificar nuestras emociones, es decir, que cuando estemos con otras personas, hacer el esfuerzo de poder identificar las emociones de esas personas. Y por último tenemos sus respectivas características en el cual sería mejorar las relaciones sociales, fomentar el sentido del humor, la comprensión, las habilidades de comunicación, el liderazgo y las habilidades de negociación. Pues bien, a continuación les presento las referencias bibliográficas que he utilizado para la realización del presente trabajo. Espero que este trabajo les haya ayudado mucho para fomentar su conocimiento. Muchas gracias.